dice el señor, muy romántico él, ¿no? Que si cuando se hace un trasplante del corazón se pasan los sentimientos. Mira, esa pregunta es súper interesante y es que tradicionalmente se ha creído que los sentimientos están en el corazón, pero desgraciadamente, yo no sé si para bien o para mal, nos hemos dado cuenta a través de muchos estudios que los sentimientos están en el cerebro y lo controla la bioquímica. Pero Shakespeare, ya tú sabes, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que Shakespeare ese romanticismo de Romeo y Julieta, el romántico tenemos... Shakespeare era de otra época. Exactamente, evidentemente. Los sentimientos son del cerebro y controlados por la bioquímica. Exacto. Bien, ¿cómo adquirir el corazón para un trasplante? Sí, la palabra clave en la medicina de trasplante es la donación. Sí. Entonces, generalmente tiene que haber un dar. El individuo, la persona, la familia, tiene que dar el corazón o dar los órganos en sentido general. Porque no, lo único que se trasplanta no es el corazón. Yo he participado en multitrasplante en San Paulo y aquello es una cosa realmente interesante. Son más de 7 o 8 equipos de médicos rescatando órganos. Sí. Rescatando órganos hasta para investigación. Sí. Mira, después que termina la parte principal, yo le digo parte principal a corazón e hígado, que siempre nosotros nos peleamos con los compañeros de hígado porque uno pide, dame un chin más de cava. No, yo quiero cava, dame cava. La cava es una vez. Entre el cirujano que va a rescatar el órgano, sí, siempre hay un pleito porque cada uno quiere un chin más de cava, de cava inferior, sí, para que sea su anastomosis lo más cómoda posible. Pero ya eso es un pleito entre nosotros que es muy amigable. Pero ¿qué sucede? También se rescatan los riñones, se rescatan la aorta, se rescatan huesos. Sí, sí. Se rescatan las venas, las córneas. Claro. En mi hospital se trasplantaba páncreas y todo eso se saca. Claro. De un paciente que dona. Bien, esta pregunta es muy interesante, ¿no? ¿Cómo se siente una persona viviendo con un corazón ajeno? Es una pregunta, mira. Es una pregunta sumamente interesante que yo me quedé un poco perplejo, pero eso se debe manejar de manera con apoyo o consejería por el psiquiatra o el psicólogo, que serían los que más ayudan. Yo recuerdo ahora que me llegó el nombre del profesor Mairení Cabral, que yo trabajé tanto con él, cuando él iba a la consulta de seguimiento en la clínica donde yo comencé, él decía, lo interesante es que ahora siento como una niña de 16 años. El profesor Mairení era bien jocoso. Cabral, ese era... Mairení Chavarría. Chavarría. Sí, okay. Él era mi profesor y yo recuerdo cuando se trasplantó, yo estaba recién llegado. ¿Y él qué era? ¿Qué especialidad tenía? Él era gastroenterólogo. Él estudió en la Rusia del Este, en uno de los países del Este. Europa del Este. Sí, en Europa del Este. Y fue bien, bien interesante porque duró como de 10 a 12 años con el trasplante, Mairení. Sí. Entonces, ¿cómo se siente una persona? Porque eso es psicológicamente. Yo entiendo que antes de hacer el trasplante hay que trabajarle esa parte. Porque yo, por ejemplo, he visto, es muy raro, lo veía antes, ya no, paciente que se le pone una válvula y hay pacientes que con el ruido que a veces hacen las mecánicas, eso lo lleva a un problema psiquiátrico. Sí, realmente ¿sabes? Sí. Pero las válvulas más nuevas, que tienen mejores perfiles y se han usado aleaciones de metales más suaves, cada vez suenan menos. Exactamente. Eso sí te puedo decir. ¿No? Cada vez suenan menos. Pero esa parte indudablemente que hay que trabajarla en un paciente con trasplante. Tienes que tener apoyo psiquiátrico y psicológico. Antes y después. Antes y después. Claro. Bien, bueno, el señor Cándido Marmolejo de Puerto Plata nos dio una felicitación, ¿no?, por el tema. Y entonces la otra persona pregunta que qué característica debe de tener un órgano para ser donado cuando la persona muere. Vamos a enderezar un poquitito el micrófono suyo, doctora, para que pueda recoger más. Okay, exactamente. Excelente. Mira, el paciente, el donador debe, lo más importante es que no tenga infección. Okay. Y si vamos a hablar del corazón, que no haya periodo de paro cardíaco. Bien. Eso es una de las cosas más importantes que hay. Recuérdense que esos son pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos con vigilancia permanente. Porque eso es otra cosa, no es que tú vas a coger un cadáver y vas a coger
un cadáver y le va a sacar el corazón y lo va a poner. No, tiene que ser un paciente que esté en cuidado intensivo, con vigilancia intensiva, permanente, drogas mínimas, que el corazón no necesite droga para moverse, que se mueva solo y que tenga su automatismo normal. Y el resto de los órganos, lo más importante es que no haya infección. Hay algo que siempre ustedes mencionan, doctor, la compatibilidad. Sí, eso es sumamente importante, que tiene que haber compatibilidad histológica de tejidos. Muy bien. Y en el hospital tiene que haber un equipo que haga eso. Sí. Claro. Panel de histocompatibilidad. Exacto. Que si no lo hay, no. O sea, la suerte que nosotros tenemos en nuestro hospital, que tenemos eso. Porque se hace trasplante de hígado, trasplante de riñón, trasplante de médula. O sea, una serie de trasplantes. Eso no es tan fácil como la sociedad a veces piensa. No es el error. A la gente, o sea, el grupo grande de la sociedad, hay que sacarlo del error. No se trasplanta en un rincón, en una marquesina, en un patio. Eso implica... Se necesita toda una logística grande para tú poder trasplantar un órgano. ¿Quiénes son los más factibles de que sean compatibles? ¿Es cierto que son los hermanos de padre y madre? Sí, sí. Son. Los grupos relacionados a ABO. Con los grupos relacionados a ABO. Sí, sí, porque yo vi una novela brasileña, por cierto, que trató ese tema. Entonces, la muchacha necesitaba un trasplante y la mamá, aunque no quería al papá de ella ya, se embarazó justamente porque los médicos le dijeron que tenía que ser una hermana de padre y madre para hacerle la donación. Sí, realmente es así. Tiene que haber mucha afinidad. Se llamaba, sí, sí. Y una cosa que no se nos puede olvidar, el senotrasplante, que está tomando, el senotrasplante, que es el trasplante de órganos de animal a humano. El cerdo, ¿no? ¿Por qué se coge el cerdo? El cerdo, porque las características del corazón del cerdo son las más cercanas al humano. Bastante parecidas. Porque las válvulas también son de cerdo. Incluso los entrenamientos, los workshops, como se dice en inglés, cuando tú vas a practicar estudiando válvula mitral, válvula aórtica, todo con corazón de cerdo. Pero la vida como que nos castiga porque tan menospreciado a veces que es el cerdo. Pero precisamente, pero mira una cosa, el cerdo que se toma para... Jesucristo mandó pero mira, ahora el cerdo puede salvar vidas. El último paciente que se hizo es un trabajo de ingeniería genética. No es un cerdo de cualquier posilga que se va a sacar. Vale aclarar eso, doctor. Es algo que la gente debe saber. Sí. Por ejemplo, nosotros que hemos ido a donde se crían los cerdos para sacar las válvulas, esos son cerdos que viven como niños ricos. Ok, atención al oyente que nos dijo acerca de la experiencia. Eso es sumamente importante. El cerdo que se manejó para el trasplante último que se hizo famoso en la prensa. Sí. ¿no? Que se hizo hace poco, ¿no? Sí, hace poco. Sí. Tiene que tener como 2 semanas, 2 o 3 semanas. Sí, no han vuelto a decir en Maryland fue que se hizo. Sí, Maryland, sí. Ese cerdo es de clonación, primer trabajo de ingeniería genética. Sí, no es un cualquier cerdo, sino un cerdo clonado. Okay. Sí, ellos les retiraron unas proteínas que daban mucha rechazo. Esa es la segunda parte eso se llama lavado genético. Tú le sacas, por ejemplo, 62 virus que están dentro del núcleo del cerdo, con una técnica que inventaron unas jóvenes. No, es un proceso altamente técnico de bioingeniería. Entonces, esas chicas son, una hay francesa y una norteamericana, que inventaron las tijeras quirúrgicas genéticas. La técnica se llama CRISPR. Okay. Yo no recuerdo el nombre, el homónimo, pero yo sé que son unas tijeras quirúrgicas que sacan unas combinaciones de guanida encima, y son como 3 o 4 cosas. La sacan y la entran. Se llama técnica de tijera quirúrgica, tijera genética. Y la tercera parte importante que se usó en este paciente, que usaron una droga nueva de investigación que ni siquiera tiene nombre, que es un inmunosupresor. O sea que le hicieron 3 cosas a ese cerdo para poder trasplantarlo. Bueno, yo no sé si sería por eso. Yo no sé cómo va la evolución del caso, porque a veces uno no se entera y uno vive en el día a día. Por ejemplo, hoy nosotros operamos lunes, operamos martes, y mañana yo voy a operar, y pasado también, jueves y viernes. O sea que uno a veces no tiene mucho tiempo. No, pero no ha salido nada, ¿eh? O sea, me imagino que está vivo todavía. Sí, es bueno saber, porque lo ideal, ¿qué es lo que pasa en el mundo entero? Los accidentes cada vez son menos. Y los donadores son los chicos jóvenes que se accidentan,
tienen el cuerpo joven, pero el cerebro se muere. Sí. Entonces son donadores. Pero ¿qué pasa? Eso está disminuyendo en el mundo entero. En Europa las leyes para tránsito son muy estrictas. Y cada vez hay menos accidentes. Entonces se está viendo la posibilidad de trasplantar un órgano de un cerdo a un humano o de usar dispositivos mecánicos para ponérselo al humano. Pero te voy a decir algo, eso siempre ha existido, porque cuando yo estuve en Ciudad México, yo participé en 2 trasplantes entre cerdos, ¿no? Sí. Que era para practicar. Sí. Lógicamente los trasplantes no terminaron porque los cerditos hicieron fibrilación ventricular. Sí, fallan. Y ahí quedaron. Y bueno, se fueron lógicamente para las ollas a cocinar. Okay. Vamos a continuar con las preguntas, doctora. Bien, entonces el señor pregunta que si se pierde 1% de función del corazón al hacerle un trasplante de una persona a otra. Es bueno, un detalle técnico que la gente debe entender. El receptor, cuando se decide ya que se va a hacer el trasplante, nosotros lo ponemos en circulación extracorpórea. ¿Qué es eso? Eso fue lo que yo hice. Que es uno de los pasos más importantes, que mantiene el cuerpo vivo entero y paralizamos el corazón en el momento y el pulmón en el momento que vamos a trabajar, que se hace el explante del corazón que ya no sirve. Exacto. Entonces el paciente está con cánulas amarradas a una máquina de circulación extracorpórea. Exacto. O sea, hay una máquina que hace el papel del corazón y del pulmón. El cirujano me envía a mí a esa máquina la sangre, mantenemos el paciente vivo, excepto el corazón, porque usted lo necesita para trabajar en él. Y cuando usted termina, entonces me dicen, mire, mándame, ya vamos a salir de bomba. Así mismo es. O sea que el momento generalmente son de 2 a 3 horas. Exacto. Que se pierden entre una cosa y la otra. Sí. Bien, la persona dice que toma pastilla para la disfunción eréctil que le da mucha taquicardia. Mire, para su conocimiento, el Viagra se descubrió justamente porque se estaba investigando para problemas coronarios, porque son vasodilatadores muy potentes. Entonces, se descubrió que a los pacientes se le tenían erecciones, ¿no? Y por ahí se enfiló el laboratorio, porque y bastante bien que le ha ido, ¿no? Entonces, esas pastillas, como son vasodilatadores muy potentes, tienen efectos secundarios, porque todo medicamento tiene efectos secundarios, como es dolor de cabeza, rubicundez facial, o sea, se pone colorado la cara, le da taquicardia. Entonces, mi consejo es, señor, que vaya donde un cardiólogo, que le haga una evaluación. Todo hombre ya que tiene algún factor de riesgo o que pasa de los 40, vaya al cardiólogo antes de empezar a usar esos medicamentos. Bien, el ingeniero Ricardo de Villamella, él dice que una vez él es hipertenso, una vez le diagnosticaron insuficiencia y después fue donde otro médico y le dijo que no, que eso había sido un error, que no tenía insuficiencia. Bueno, mire, existen los errores diagnósticos porque nosotros los médicos también somos humanos, ¿no? Entonces, aparte, no sé si usted estaba usando los 4 fantásticos, que como hemos dicho, pues puede hacer que un corazón que está insuficiente aumente su función de bomba y el paciente mejore la insuficiencia cardíaca. Entonces, yo entiendo que usted debe de ir donde un cardiólogo, sea al primero que usted fue o a otro, para ver qué pasó ahí, porque pienso que es muy buena noticia, ¿no? Muy bien. Entonces, la otra pregunta se refiere a la persona que es un score de calcio. Mire, el score de calcio es un factor pronóstico de que usted pueda hacer un evento cardiovascular en los próximos 5 años, porque le miden en sus arterias la cantidad de calcio que usted tiene, que es un factor pronóstico. Por ejemplo, yo le voy a decir, por si acaso, evidentemente que creo que usted se lo hizo, si está en 0, la posibilidad de que usted tenga un evento cardiovascular en 5 años es de 0.4. Si lo tiene de 1 a 400, es de 4.3. Si lo tiene de 400 a 1000, 7.2. Y si lo tiene mayor de 1000, entonces sus posibilidades de tener un evento cardiovascular en 5 años es de 11. Muy bien, vámonos a una pausa. A regreso continuamos en la receta médica de la Z. Cundo, llévatelo.